mi nombre es Daniela, trabajo en David Madrid, soy directora de arte, vengo desde Medellín, de Colombia, y nada, llevo en David 2 años y ha sido como una experiencia muy loca y sobre todo ha sido como muy loco este último tiempo, sobre todo con esta campaña de Turn Your Back que les voy a contar. Y lo que he hecho es un poco como estructurarla, como un poco cómo la he vivido, porque considero que también está bueno verlo desde esta perspectiva de lo que fue Turn Your Back, que creo que fue como una campaña muy diferente, porque todo te llega mediante un brief en el que tienes tiempo a lo mejor y puedes pensarlo de una mejor forma, y Turn Your Back fue un real time, que fue una locura. Entonces también quería como contar desde esta perspectiva cómo fue vivirlo todo. Entonces nada, voy a empezar un poco a contarlo. Para mí, antes como de contar todo esto y qué fue Turn Your Back, quisiera como contar algo que para mí es como súper importante y son como los pilares que considero que para mí como que son importantes en la vida y con los que he crecido, y es que siempre desde que estaba muy chiquita mi papá siempre me ha dicho como que hay dos cosas súper fundamentales a la hora de ser persona y a la hora de tener éxito, y es que es la primera es ser buena persona y la segunda es hacer lo que haces con amor, porque cuando haces las cosas con amor se ve siempre en el resultado. Entonces, para mí como que esto es súper importante y quería empezar justo la charla diciendo esto, porque creo que es como lo que delimita también muchísimas cosas y lo que delimita también como lo que ha sido este resultado. Vale, esto parte un poquito de cómo empezó Turn Your Back y cómo empezó como toda esta locura. Para mí, cuando empezó Turn Your Back, por un mensaje de texto, bueno, por un mensaje en WhatsApp de Saulo, nuestro director creativo, en donde decía: chicos, tenemos una oportunidad increíble de un brief de Ogilvy, de todo el grupo, o sea, de toda la red, que nos decía que habían intentado buscar una idea, pero no habían intentado, no habían como logrado llegar a esta idea. Todo lo que hicieron fue ampliar este brief a todo el mundo y empezamos como a pensar y lanzar ideas. Entonces yo recibí este WhatsApp y fue muy loco porque yo estaba en el avión, estaba devolviéndome de Portugal y justo estaba hablando como con mi dupla y le dije: oye, ¿qué pasa con este mensaje? Y me dijo: no, Saulo mandó un brief que acaban de mandar a toda la red que suena bastante interesante, pero si nos da por pensar, pues pensamos. Y eran como las 7 del mismo día y dije: bueno, ¿qué podríamos pensar? Porque justo era para el día siguiente y fue muy loco, fue como, justo estoy volando, justo estoy cogiendo un avión, ¿qué podríamos pensar con súper poco tiempo que tenemos? Entonces fue como, bueno, lanzamos 3 puntas, fue como súper jiji, jaja, nos reímos un poco, como, bueno, esto es de TikTok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevarlo? Pero como que fue un poco de, lanzamos 3 puntas, quedamos de resolverlo el día siguiente y fue como, bueno, a ver un poco qué sale, ¿no? Entonces, el brief iba un poco de Paul Clamor, que para los que no lo conocen pongo como un poco de contexto. Y Bold Glamour es como este filtro que es como súper impactante porque te cambia visualmente la cara y te transforma en otra persona. Entonces es como encontrarte literalmente siendo otro ante ti, ante tu cámara, ante TikTok. Y fue como decir, wow, o sea, primero que todo es como, ¿qué está pasando con esto tan loco? ¿Qué está pasando con esto de base? Porque es como ponerte un montón de expectativas como persona y sobre todo como chica. Por ejemplo, que me pasó a mí, que cuando me vi dije como, what, o sea, ¿qué está pasando con esto? Qué loco. No puede ser como que estemos llegando como a este nivel como de cambiarnos tanto y como de vernos y naturalizar como todas estas cosas. Entonces de aquí salió como la idea de Turn Your Back, porque yo veo muchísimo TikTok y aquí también quiero hacer como un paréntesis para decir esto, porque siempre he pensado que todo lo que hacemos al final nos construye, porque desde que estaba en la universidad siempre nos han dicho que ser publicista es como tener un nivel de profundidad, aunque sea de 1 centímetro, de todos los temas que puedes llegar a conocer. Y ese 1 centímetro puede hacer que sepas muchas más cosas de otras cosas o de otros insights o de otras materias que a lo mejor no sabes para qué te van a servir, pero puede llegar el momento en el que te va a servir para algo. Y es que justo en esto fue como el momento de decir, bueno, yo veo muchísimo TikTok y siempre había dicho como, ¿para qué me puede funcionar esto? Y justo en Tony Back lo vi porque fue como decir, bueno, siempre he visto que todos los filtros cuando la gente se pasa la mano en la cara es como que se desconfigura y dices como, claro, ¿qué está pasando? Te das cuenta de que es un filtro, aunque parezca muy natural, pero en este punto fue decir como, wow, qué loco, o sea, por más de que me ponga la mano en la cámara, sigue siendo este filtro
el que sigue aplicando en mi cara, porque como es hecho con inteligencia artificial, era como ese filtro de decir, wow, o sea, ni siquiera haciendo esto, ni siquiera poniéndome la mano, logró como disimular el filtro. Entonces fue muy loco porque fue decir, bueno, si tenemos el celular en la mano, ¿en qué punto este celular deja de identificar mi cara como el filtro? Y fue un poco empezar a verlo y decir, bueno, a lo mejor si me giro, deja de identificarlo. Y así fue como nació un poco la idea de Turn Your Back. Y justo pongo el ejemplo de TikTok por eso, porque siento que muchas veces en la vida sentimos que perdemos como el tiempo o nos dedicamos a otras cosas, pero siento que muchas veces es estar pendiente a todo, porque todo nos puede servir para algo más y nunca sabemos cómo para qué puede ser. Entonces esto me lleva al punto siguiente, es que mi dupla y yo siempre hemos sido como personas que nos preocupamos muchísimo como por ser buenas personas, porque los dos venimos como de una educación muy similar en ese sentido, y es que decíamos, ¿cómo hacemos para que estas ideas que estamos pensando, porque siempre que estamos pensando ideas para Canso, siempre que estamos pensando ideas en David, decíamos, queremos una idea que de verdad sintamos que esto cambia algo o que estamos de verdad como llevando este paso de la sociedad a algo más, porque además crecimos con un montón de campañas en la universidad, de Dove y de todo esto, cuando empezó el Real Beauty, que era como, ¿cómo cambia esto en realidad en la sociedad cuando estamos hablando todo el tiempo de publicidad y de productos? Pero ¿cómo hacemos para que esto también sea diferente y para que sea también un poco esa representación de nosotros, que somos como personas que siempre hablamos de aceptarnos, querernos, conocernos a profundidad y todo esto? Entonces también fue por esto que nació como esta parte de Tony Alpaca. Esto fue muy loco porque esta era como la parte que también decía inicialmente que para mí es como súper importante y fue entender cómo Turn Your Back es como una campaña súper diferente a nivel de cómo se hace una campaña normal, porque normalmente cuando tienes una campaña te llega un brief y tienes tiempo un poco de analizarlo, buscar información y todo esto. Turn Your Back fue un real time que fue una locura, en donde esta idea nos llegó el brief el miércoles a las 7 de la noche. El jueves a las 10 de la mañana estábamos presentándole ideas a José, nuestro director creativo en ese momento, y a Pedrito Satín, y fue una locura porque ese día nos compraron una idea, fue montarla y fue como, bueno, ya está, a ver qué más pasa porque no sabemos qué más puede pasar ahora mismo. El viernes nos vuelven a llamar y nos dicen que tenemos que hacer algunos ajustes. Todavía no sabemos si la idea va a pasar o no, pero fue como ese momento de chicos, necesitamos hacer estos ajustes, a ver qué pasa, crucemos los dedos. Entonces estábamos cruzando todos los dedos porque además éramos un equipo que estábamos cuatro y éramos como cruzando los dedos de por favor que pase algo, por favor que pase algo, pero simplemente decidimos como soltar la idea y dijimos, bueno, el viernes hacemos los ajustes, nos hicimos con muchísimo amor y fue como esperemos a ver qué pasa. El sábado justamente teníamos un festival de música al que nos íbamos mi dupla y yo, que era el Afterlife, y nos llaman, o sea, nos escribe Saulo por el grupo y nos dicen, chicos, tienen 10 minutos para hablar ahora. Yo estaba vestida, estaba maquillada, estaba lista para salir al Afterlife, que me acuerdo muchísimo de eso y fue como recibir la llamada y Saulo decir, chicos, tenemos el go, o sea, hay que empezar a bajar la idea ya mismo. Y fue ese momento además como de mi dupla y yo mirarnos en la videollamada, incluso de conectarnos en ese momento y decir, ¿qué putas hacemos? Porque esto es algo que no sabemos qué va a pasar, porque muchas veces no sabes qué va a pasar con una campaña, pero fue el momento de decir, lo damos todo, porque literalmente cuando haces algo con amor se nota y decidimos como dejarlo todo y decir, vamos a entrar de una y entramos como de lleno hacia esto. Aquí hago como una breve pausa porque quiero contar un poco de cómo fue el proceso y es que de sábado a miércoles fue una locura porque el real time se supone que sobre todo es eso, es como esa respuesta a ese momento que estás haciendo de está pasando esta problemática y entre más rápido respondas va a tener más repercusión porque está pasando en el momento y es en el momento donde todo el mundo está hablando de esto y si no aprovechas como esa ola va a ser mucho más difícil después. Entonces, desde el sábado que empezamos a trabajar la campaña hasta el miércoles fue una locura, porque incluso fue empezar a bajar una campaña desde cero completa y fue muy loco porque fue incluso aprovechar el tiempo. Esta campaña la estábamos haciendo con UK y fue muy crazy porque fue decir, bueno, necesitamos hacer la parte de producción, ¿cómo hacemos la parte de producción? ¿De dónde sacamos este casting? ¿Dónde conseguimos estas chicas que además sean diferentes, de diferentes razas, de diferentes tipos de pelo, incluso como de que sea de verdad, como que pueda incluir a muchas personas? Porque también creo que esta campaña va mucho de eso, como que sea inclusiva. Y llegamos como a este punto de
UK decía que no llegaba por tiempos, nosotros no llegábamos por tiempos, así que David es increíble en eso y es que toma las mejores decisiones en muy poco tiempo y fue una locura y fue que tomaron la decisión de mandar a producir esto a Brasil porque teníamos 6 horas más antes de que se terminara el día y Brasil justo tenía como todos estos perfiles de chicas que nos encajaban perfectos para mostrar como esa diversidad y fue increíble porque ganamos ahí 6 horas que no teníamos de un día que no sabíamos que podíamos ganar 6 horas y era realmente como ver cómo la gente aprovecha también esto y cómo David mueve como todas estas fichas para decir, bueno, necesitamos hacer esto de esta forma y vamos a conseguirlo y lo vamos a hacer así. Entonces fue muy loco porque esto se produjo en Brasil y a las 4 o 5 de la mañana nuestro editor estaba descargándose todo el contenido para empezar a hacer el video, porque inicialmente salimos con un video y en un post de Instagram donde contábamos como pues toda la base de la campaña. Entonces el miércoles 8 de marzo sale al aire la campaña, que fue muy loco porque fue literalmente ese día a las 11 de la noche haciendo clic para enviar y desde UK hacerlo público. Y nosotros salimos inicialmente con este video, que fue con el que salimos y con el que estrenamos como toda la campaña, que es como ese video que cuenta acerca de qué va y como ese concepto. Este fue el video base que salió y aunque parezca un video súper sencillo, yo no sé cuántos exports hicimos en un día, o sea, tuvimos desde las 8 de la mañana que el editor empezó a montar el video hasta las 8 de la tarde más o menos, 8 de la noche, y fueron a lo mejor 50, 60 exports de 3 videos diferentes encontrando cómo contar esto de una forma simplificada, pero que también tuviera este dato que al final empieza a ser como ese dato que engancha y que te encuentra como un montón todo y fue como ese momento de, bueno, la estamos dando toda, vamos a hacerlo. Y salió este video que yo todavía lo veo y digo, sigue siendo precioso. Y fue como ese video que utilizamos como de telón para empezar todo esto. Me encanta como esta foto y quiero mostrarla porque estas eran nuestras caras literalmente después de, desde sábado hasta miércoles, dormir a lo mejor 3 horas por día, pero estar con gente maravillosa y gente que es muy buenas personas que de verdad hicieron que esto todo fuera posible porque pasar o sea, no sé, 18 horas al día con estas mismas personas y que no quieras asesinarlas y que te lo estés pasando bien y que estés disfrutando del proceso y que además sienta que estás aprendiendo es una locura. Y por eso también voy a eso de, es muy importante ser buenas personas porque eso también hace que el trabajo y que todo sea muchísimo más fácil y salga de la forma como salió esto. La campaña salió en 7 países, que para mí fue una locura. Salió en UK, Canadá, Italia, España, Brasil, en Estados Unidos y en Francia, que es una locura. Y todo esto sobre todo hace parte de este trabajo de influencer que también fue en gran parte por All Gilby UK, que fue como cómo encontrar estos perfiles también diferentes para que estas personas también llegaran hasta diferentes públicos, porque todos estos videos salieron en TikTok y se hicieron un poco masivos gracias a esto, gracias también a esta búsqueda y también esta diferencia de perfiles, que era lo que decía antes, que para nosotros era como súper valioso y llamativo, porque más allá de que fuera un reto para que las personas lo hicieran, era más de cómo comunicamos y cómo damos este mensaje para que la gente se sienta identificada y sienta que de verdad estamos diciendo algo con lo que todo el mundo diga o se sienta de, no, estas cosas no deberían pasar más, estas cosas son un poco un salirse de control. Entonces fue muy loco porque incluso la campaña llegó a UK. Esto fueron unas fotos de Londres. Sacamos un print también. Y fue muy crazy porque la campaña tuvo una acogida muy tremenda, lo cual para nosotros fue increíble y nosotros creo que nos empezamos a dar cuenta sobre todo de la acogida cuando empezamos a ver los videos y los comentarios de las personas que eran muchos muy bonitos y que eran comentarios de gente y de personas que ya llevaban incluso a lo mejor viendo este proceso de lo que han hecho las redes sociales un poco, de lo que han hecho los filtros hasta llegar como al momento de hoy. Y también son personas que ves que han tenido como todo ese proceso de
a lo mejor no gustarse tanto, pero llegar a un momento en el que dicen, no, o sea, esto soy yo y me acepto por completo y ya que me acepté también opino de esto y también quiero conectar con esto. Entonces en un momento incluso llegamos a encontrar comentarios como esto, lo cual fue increíble porque una maestra nos escribe y nos dice que si tenemos algún tipo de contenido de Turn Your Back porque quiere enseñarlo en su clase y porque quiere como comentarle o transmitirle esta idea a sus alumnos porque considera que es importante hoy en día. Y fue como entenderlo y decir, esto es lo que queremos, o sea, queremos de verdad que llegue a este tipo de cosas porque a eso también íbamos con lo de tener una idea que tuviera como esa capacidad de ser o de tener una repercusión más allá de estamos vendiendo un producto, sino de verdad que estamos haciendo en la sociedad para que esto sea así. Y después empezaron a llover un montón de comentarios, lo cual hizo que de verdad se nos llenara como muchísimo más ese corazón de decir, bien, o sea, estamos haciendo algo que está bien, estamos haciendo algo con lo que la gente se siente muy identificada. Cuando digo también todo esto, algo que pasa con el real time, que es muy loco, es que no te das cuenta de cómo está pasando todo, porque estás pasando todo en el momento y estás intentando que una campaña salga lo mejor posible, entonces estás intentando como cubrir todos los huecos todo el tiempo de, tenemos que hacer este video, lo hacemos, tenemos que pensar más ideas de cómo volver esto más grande, estamos pensando más ideas, entonces es como un tiempo de verdad ver cómo hacemos todo para que sea y para que tenga una mayor repercusión y no nos damos cuenta y por ejemplo en nuestro caso ni siquiera éramos conscientes de lo grande que se estaba volviendo esta campaña. Yo me acuerdo mucho incluso que uno de mis mejores amigos se me acercó en esos días que fuimos a tomar algo y me dijo como, pero parce, ¿usted es consciente de lo grande que es esto? Y yo me quedé en plan de, o sea, ¿te parece de verdad que esto está siendo tan grande? Y me dice, no estás siendo consciente de lo grande que es esto. Y ahí dije, Dios, claro, es que estoy tan absorta y tan metida en esto que no estoy siendo consciente de lo que está pasando, pero está siendo grande y está siendo una cosa tremenda porque está moviendo un montón de cosas y un montón de energías que digo, oh, claro, qué emoción. Entonces en ese punto creo que fue cuando yo me empecé más a emocionar, y que incluso lo hablé con mi dupla y como los dos nos quedamos en plan de claro, esto está siendo gigante. Y fue como esa sensación de decir, qué hermoso entregarle como esto también al mundo. Y justo cuando esto pasa, nos llaman y nos dicen, chicos, nosotros presentamos varias ideas y justo nos llaman y nos dicen, chicos, compraron la idea de ir a los Oscar y justo pasa esto que no sabíamos si iba a pasar o no, porque siempre tienes como esa cosa de, estás hablando con influencers, estás hablando con personas que se interesan muchísimo por tu proyecto, pero puede que al final no se arriesguen a participar o puede ser que esta persona, que en este caso fue lo de los Oscar, llegue a los Oscar y diga, bueno, yo ya decido que no quiero hacer esto. Entonces fue increíble porque nos dicen, vamos a los Oscar y fue como decir, vamos a cruzar los dedos otra vez para que todo salga increíble. Además porque justo los Oscar es en otro horario, estábamos en España, que era los Oscar a las 3 de la mañana y era decir todos, bueno, necesitamos dormir, necesitamos descansar, pero por favor cuando nos despertemos mañana, que haya pasado algo con esto. Y nos despertamos al otro día y tenemos un mensaje a las 8 de la mañana justo de Saulo diciendo, chicos, salimos en los Oscar. No sabíamos qué hacer, era como esa sensación de cómo vamos a salir en los Oscar. O sea, ¿cuándo me iba a imaginar yo que una campaña que pensamos un día, mi dupla y yo riéndonos diciendo, ¿cómo hacemos para que esto sea algo importante? ¿Cómo hacemos para que esto, pero que sobre todo no lo estábamos disfrutando un montón, salieran los Oscar? Fue increíble. Además fue increíble porque yo cuando era pequeña veía muchas de las películas que hacía esta mujer y era como decir, no puedo creer que esto esté pasando. Entonces fue otra cosa que sumó a eso de decir, es tremendo todo lo que pasa. Eso también fue otra parte que a nosotros nos dejó muy choqueados y es que no solamente fue esta mujer, que obviamente iba un poco más desde el lado de Dove, sino que aparece otra mujer que es Michelle Turner, que es una de las presentadoras de un programa en o sea, esta mujer lo hace porque ella decide hacerlo y se suma a decir, vamos a darnos la vuelta y yo le doy turn your back al World Glamour y vamos a hacer que esto pase. Consideras que a lo mejor no puedes llegar e incluso estás llegando en este momento. Entonces fue decir, bueno, esto ya aquí están pasando cosas, esto aquí ya está haciendo algo muy grande, ¿cómo hacemos después para contar esto? Entonces aquí también quiero contar esto que fue algo muy loco
y fue recibir un mensaje de TikTok. Después de varios días que llevamos con la campaña, recibimos un mensaje de TikTok. Bueno, TikTok le escribió directamente a Dove y le dice, oye, necesitamos hablar. Y para nosotros de verdad esto fue como el culme de todo porque fue decir, estamos llegando incluso al punto en el que TikTok se está planteando y está considerando que está haciendo algo con lo que la gente de verdad se está sintiendo mal y que de verdad está haciendo una mella y que de verdad está haciendo un huequito en la sociedad. Entonces fue ese momento de decir bien, porque de verdad estamos haciendo algo que está tocando algo, que al final no llegó a nada por las conversaciones de Dove y de TikTok, pero fue un momento de decir, oiga, TikTok, está pasando algo. Después de toda esta locura, después de lo que fue Turn Your Back, obviamente te enfrentas a otro reto y el otro reto fue decir, bueno, necesitamos hacer el case para Cannes, para el Sol y para competir en varios lugares de Publi, varios concursos de Publi. Fue como decir, ¿cómo hacemos que todo esto que sentimos que es súper importante? Porque algo que pasa cuando vas a hacer un case, cuando tienes una idea de esta magnitud es qué es lo importante y qué es lo que realmente debería salir en el case. Entonces fue un momento de decir, ¿cómo hacemos para hacer esto condensado? ¿Cómo hacemos para que esto suene interesante? ¿Cómo hacemos para que esto lo quiera ver la gente y que cuando lo vea la gente sobre todo se inspire, lo sienta muy propio y que de verdad lo sienta que mueve fibra? Entonces aquí traigo un poco el case inicial de cómo fue porque fue muy loco enfrentarse a cómo haces para que todo este contenido se vuelva interesante de verdad y fue decir, voy a mostrar incluso el primer case porque es como eso de no tengamos tampoco miedo a enfrentarnos a esto porque de esto salió el case final, que para mí es una cosa increíble, pero fue a partir de esto porque todo tiene que partir de alguna parte. Y aunque nosotros veíamos este case, porque hoy incluso lo vimos con todo el grupo, lo volvimos a ver y decíamos, Dios, ¿en qué estábamos pensando cuando hicimos esta maqueta? ¿Qué estábamos pensando cuando hicimos este case? Pero es entender que todo se transforma y que llega a algo porque tomamos la decisión de empezar. Entonces voy a mostrar un poquito del case inicial, no lo voy a mostrar todo porque son 3 minutos muy largos, pero es un poco entender cómo funcionan esos flows y después voy a enseñar como el case final, cómo quedó, para entender un poco cómo esto. I just woke up. This is not what I look like right now. Here's the real me. Oh my gosh. Bold Glamour, the latest viral TikTok filter, is causing a stir. It has users divided over the way it instantly changes how they look compared to what they see in reality. Face filter raising eyebrows, literally, on TikTok. Deforma la cara. Después la gente pretende que uno no se traume. Unlike traditional beauty filters, every pixel on your face is regenerated and then outputted after referencing. Y lo corto aquí porque han pasado, por ejemplo, 30 minutos en esto, 30 segundos, perdón, y en 30 segundos, normalmente cuando vas a competir tienes 2 minutos. Entonces, claro, has contado 30 segundos, por ejemplo, en este caso, y no has contado, por ejemplo, cuál es la problemática o lo que vas a resolver, más allá de, estás dando todavía contexto. Entonces, esto también me gusta mostrarlo por eso, porque es también entender cómo funciona esto y decir, claro, ¿cómo resumo esto en 2 minutos, teniendo 3 minutos que consideras que todo es importante y te das cuenta que no necesariamente todo lo que estás diciendo tiene que ser redundante o que no necesariamente todo tiene que quedar tan claro porque la gente lo va entendiendo. Entonces, hay veces necesitas ser un poco más conciso y saber que la gente también está en ese contexto, entonces también va a entender un poco más de cómo está funcionando todo. Entonces de aquí, después de 121 export, que fue una barbaridad, pero fue de verdad verlo cómo avanzaba y cómo progresaba y después de 121 export de verdad decir, llegamos a este que es el case final. This is not what I look like right now. This filter should be illegal. Here's the real me. Oh my gosh. A new beauty trend going viral on TikTok. What's the filter called again? Bold Glamour. Bold Glamour. Bold Glamour. Bold Glamour. There's practically no way to tell that I've got a filter on. I can move about. Unlike traditional beauty filters, every pixel on your face is regenerated. The beautification filter can cause psychological distress. And I worry about how this impacts young girls' confidence.
time to turn our backs against digital distortion. Yo no necesito filtros. C'est vraiment important de s'assumer Turn your back on Ansiedade digital com a nossa distortion. aparência real. We're not just doing it for our family. We know there's other families, we know there's other kids out here that's watching, that's listening. The hashtag #TurnYourBack is all over TikTok right now. I'm turning my back to digital distortion. Turn your back. La espalda a esto. Turn our back. Un filtro no es necesario. I'm gonna go one better than turning my back on this. I think these filters are here to hurt us, and I think it's time we turned our back on them. I don't like it either. You know why? Because it doesn't look like you. There we go. A mí me encanta porque yo todavía, por ejemplo, veo el case y me emociono muchísimo de ver cómo todo este contenido y cómo todo este material llegó aquí, porque fue también ver cómo la gente empezó a reaccionar a todo esto, que fue tremendo. Después de esto voy como un poco directo a la parte de Cannes, aunque obviamente hay como muchas partes intermedias que han sido increíbles. También estuvo, por ejemplo, el Festival El Sol, que fue un poco como empezar a ver y tantear cómo funcionaba la campaña y cómo era la acogida, y fue increíble también, y fue como ver cómo la gente de verdad se te acercaba a decirte gracias, porque este tipo de campañas de verdad te hace reconsiderar un montón de cosas y te hace pensar un montón de cosas antes de hacer o de aportar o de utilizar este tipo de filtros, y para mí fue todo, porque al final eso es lo que estamos haciendo. Entonces la parte de Cannes fue particular, porque justamente yo estaba en Valencia haciendo un scouting para algún restaurante, y justo miro mi celular y tengo una notificación que dice urgente materiales Dove, y es un grupo que ha creado Saulo, mi jefe, con los que hacíamos parte de la campaña, que fue Pedrito, Miguel, José y yo, y fue decir, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que urgente material Dove? Justamente en la semana de Cannes, o sea, Cannes ya había empezado. Yo creo que esto fue el martes de que Cannes empezara, y fue decir, Diosito, no puede ser, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Qué habremos hecho? Porque justamente que te diga un mensaje, un urgente materiales Dove, dices, no, Dios, algo pasó. Cuando abro el chat, tengo un mensaje de Saulo diciendo, chicos, hicimos algo mal, los jurados están pidiéndonos más material porque consideran que el Turn Your Back no se hizo de la forma adecuada, no están creyendo los datos, no están creyendo que hicimos esto de verdad de esta forma, y nosotros solo podíamos pensar y decir, hemos hecho todo tal cual como hemos visto las cifras, hemos seguido cada comentario que ha hecho la gente, no hemos cambiado absolutamente nada. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser esto posible? Y en un momento tenemos una conversación y decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Estando en Valencia, en un café, diciendo, tengo que mandar contenido, mandemos ya este chat, mandemos ya esta conversación, mandemos ya esto para certificar que de verdad está pasando. Y en un momento entra Pancho a la conversación y nos dicen, no, chicos, es que tengo que decirles algo, y es que ganamos un oro con Turn Your Back. Y fue en un momento de, ¿qué? Empecé a saltar, empecé a gritar, y fue como, no puede ser, o sea, ¿cómo vamos a ganar un oro? Esto es increíble. Gracias, 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 vida, por todo esto. Y en un momento estaba a punto de finalizar la llamada y dicen, no, chicos, es que no solo ganamos un oro, ganamos un Grand Prix. Y dije, no puede ser posible, ganamos un Grand Prix. O sea, cuando en la vida me iba a imaginar de verdad ganar un Grand Prix. Y es ahí donde digo, Dios, es que de verdad esto es hacer las cosas, y esto es hacer las cosas con amor, porque es donde de verdad dices, es que es eso, o sea, es eso materializado lo que muchas veces perseguimos en publicidad y no sabemos cómo llegar, porque mi dupla y yo estuvimos muchísimas ocasiones dándole a la pelota, que siempre decíamos, siempre le dábamos a la pelota y nunca entraba a la portería, y decíamos, no vamos a parar de hacerlo porque es que nos encanta hacer esto, y seguimos y seguimos y seguimos intentándolo, hasta que un día entró la pelota y se convirtió en un Grand Prix, y fue una cosa increíble. Esta es la foto oficial como del grupo, del equipo, que para mí obviamente es como oro puro, además porque justo nos fuimos a Cannes, estuvimos 24 horas, fue un viaje muy express, pero fue llegar allá, fue encontrarnos a toda la gente de David que estaba también en Cannes, fue abrazarlos a todos, fue agradecerles a todos un montón por
el ambiente y por hacer todo tan fácil, porque si algo pasa en David es que de verdad somos como una familia y es increíble esta sensación. Todo el mundo nos abrazaba y nos decía, es increíble lo que está pasando y nos alegra muchísimo de que sean ustedes a los que les está pasando esto. Y fue también otra parte de tu corazoncito diciendo, bien, porque eso es lo que significa ser una buena persona y eso es lo que significa que todo el mundo esté ahí apoyándote. Incluso ahora venía a dar la charla y estábamos como juntos tomando algo en la agencia y todos al salir eran como, vamos Dani, lo vamos a hacer increíble y decía, es que esto es lo que al final hace que estas cosas también pasen. Entonces fue increíble porque fue un viaje express de 24 horas en donde llegamos y todo el mundo nos recibió súper bien. Pancho y Saulo de verdad fue un amor todo el tiempo de decir, chicos, lo logramos, chicos, hicimos esto posible, lo hicimos gracias a ustedes, lo hicimos gracias a que creyeron, a que siguen creyendo en David, a que seguimos aquí dándole un montón, a que seguimos dándole a la pelota. Entonces fue ese momento incluso de estar en el Palet, eso que siempre sueñas y que siempre dices, ¿cómo será estar en Cannes? Subir a recibir el premio, porque además salimos nosotros los primeros a recibir el premio, tener un Grand Prix en la mano, y fue un momento único. Incluso a mí me encanta poner esta foto y reírme un poco con esto, porque también fue el momento de, ¡ah! Esto es real, está pasando, qué maravilla que pase así, y fue una experiencia, la verdad, increíble, y ya está. Esto es un poco lo que fue Turn Your Back, que es fue un poco locura, fue un poco de todo, fue un poco en mucho tiempo, fue demasiado, fue mucho en general, pero fue una experiencia increíble. Y la verdad es que ganar un Grand Prix es una cosa muy loca. Yo a veces todavía miro a Pancho y le digo, ¿de verdad ganamos un Grand Prix? Y me dice, ¿de verdad ganamos un Grand Prix?